60 años, que dentro de los únicos antecedentes que mencionan es que es fumador de 40 cigarrillos diarios, que lo ha hecho por 25 años. Él consultó con historia de dolor de garganta y voz ronca de 3 meses de evolución. Al ingreso y al examen físico, el paciente le realizaron una laringoscopía directa, la cual dio como resultado que había una masa en crecimiento de 2 centímetros por debajo de las cuerdas, vocales. Solo para recordar, en la flechita blanca a nivel de la laringe es la que contiene las cuerdas vocales, y la epiglotis, que a su vez se divide en laringe, supraglótica, glótica y subglótica. Esta masa se encontraba en la flechita donde está indicando a nivel subglótico. Entonces, le tomaron una biopsia de la masa y le realizaron tomografías de estadificación. En las tomografías en el cuello se mostró un crecimiento en la región subglótica, que es acá donde vemos la flechita blanca en la A y en la B. En la tomografía de tórax y abdomen, a nivel del hígado, se observaron múltiples lesiones hipodensas en ambos lóbulos hepáticos sugestivos de metástasis. En los resultados de la biopsia, biopsia inmunohistoquímica, del lado izquierdo podemos ver en una adición de hematoxilina y eosina, podemos ver pequeñas células redondas con escasa cantidad de citoplasma y nucleolos hipercromáticos sugestivos de un tumor de células redondas. Del lado derecho, la inmunohistoquímica mostró que las células tumorales eran positivas para sinaptofisina, citoqueratina, y eran negativas para CD20 y CD3. Entonces, aquí en lo verde oscuro es la tinción, es la inmunohistoquímica positiva para sinaptofisina. Entonces, con esto, con la biopsia y la inmunohistoquímica, se llegó al diagnóstico de un carcinoma de células pequeñas. Entonces, la impresión clínica es un carcinoma de células pequeñas de laringe metastásico a hígado. ¿Qué se hizo con el paciente? Primero fue a radioterapia externa paliativa, a una dosis de 20 grays dividido 5 fracciones para control local de la laringe, seguido de un régimen de cisplatino y etopósido. ¿Cómo fue la evolución del paciente? Por 10 meses el paciente se mantuvo asintomático. Luego de esto comenzó con dolor óseo, se le hizo una gamografía ósea donde se mostraban múltiples imágenes captadoras de medio compatibles con metástasis. En este mes que inició con los dolores, el paciente tuvo un franco deterioro del estado funcional, por lo que ya no se le ofreció una nueva dosis, un nuevo esquema de quimioterapia, solo se le dio medidas de soporte y el paciente fallece a los 12 meses. Bueno, entonces como ya bien sabemos, ya hemos visto bastantes clases de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Sabemos que el 85% de los cánceres a este nivel son de células escamosas. Entonces, ¿qué hay de información en cuanto a carcinoma de células pequeñas o neuroendocrinas de laringe? Como bien mencionó Karin también, esta es epidemiología de Globocan. En el 2018 hubo 18 millones de pacientes, de nuevos diagnósticos de cáncer. Dentro de estos 18 millones, en el número 22, abajo de la vesícula y arriba del mieloma múltiple, se encuentra el carcinoma de laringe, número 22, con 177,000 casos nuevos cada año, y de estos 177,000 casos, del 95 al 99% son carcinomas de células escamosas, y únicamente alrededor de 0.05% van a ser tumores neuroendocrinos de células pequeñas, como es el caso de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la terminología, las neoplasias de laringe son las más comunes de la cabeza y cuello, como ya vimos, pero al ser tan baja y al tener el número 22, pues
la Oficina de Enfermedades Raras del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos lo considera como una de las enfermedades raras. Entonces, las neoplasias con diferenciación neuroendocrina pueden ocurrir en cualquier órgano del cuerpo, pero exclusivamente en la nariz son extremadamente raras, como ya vimos, que representan el 0.05 de los carcinomas de las neoplasias de laringe. Esas características histológicas le promueven un pronóstico según el tipo de tumor. La terminología y los sinónimos pueden resultar bastante confusos porque a lo largo del tiempo se le han llamado de infinidad de nombres. Aquí podemos ver cuáles vienen siendo sinónimos de carcinoma neuroendocrino o carcinoma de células pequeñas del lado izquierdo. Ahora del lado derecho podemos ver la clasificación clásica, que es la que vamos a tomar en esta revisión. Entonces lo separan en tres grupos: en tumores carcinoides, carcinoides atípicos y carcinoma de células pequeñas indiferenciado. Entonces del lado derecho podemos ver que cada autor le llama de un nombre diferente a los tres tipos. En cuanto a la clasificación de la OMS, ha caracterizado el tumor en 4 o 3 tipos. A veces juntan el tumor de células pequeñas y el que combinan otro tipo atípico o típico en uno mismo. Entonces pueden ser 3 o 4: tumor carcinoide típico, el tumor carcinoide atípico, neuroendocrino de células pequeñas y paranganglioma. Del lado derecho también tenemos los sinónimos. El diagnóstico de esa neoplasia básicamente se realiza por las características que vemos del lado derecho, que hay lesiones, hay ulceraciones de la mucosa subepitelial, hay formaciones ribbon-like, hay presencia de amiloide, hay patrones en roseta, y básicamente estas son las características en las que se basa el patólogo para llegar al diagnóstico, además de la inmunohistoquímica, que como vimos en nuestro paciente, pues tenía positivo la citoqueratina y la sinaptofisina, CD20 negativo. Entonces, así se llegó al diagnóstico del carcinoma de células pequeñas. Más adelante, de último, vamos a dejar las referencias de la NCCN, pero no secundario a que es un tumor muy raro, entonces no hay un tratamiento establecido como tal. Entonces, esta es una neoplasia de las más letales porque casi siempre cuando se hace el diagnóstico se hace de manera metastásica. Entonces, el paciente básicamente de manera temprana va a presentarse con enfermedad metastásica y tiene un pronóstico sombrío. En los últimos 30 años hay alrededor de 160 casos de carcinoma de células pequeñas primario de laringe. Hay un autor en esta revisión publicada en el 2011, Baut et al. Es una publicación del Journal de Otorrino. Entonces él se dio la tarea de caracterizar a los pacientes con diagnóstico de carcinoma neuroendocrino según el tipo. Entonces, desafortunadamente, el tratamiento de esta neoplasia sigue siendo un desafío para la onco por lo raro del tumor y porque no hay, a diferencia de otras neoplasias, no hay estudios aleatorizados, dobles ciegos, con grupo control. Entonces, básicamente, la mayoría de literatura se basa en reporte de casos y ahorita vamos a ver que hay un par de, de cortes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Entonces acá tenemos todos los tres tipos de carcinomas neuroendocrino. El que nosotros nos ocupa en esta ocasión, el carcinoma de células pequeñas. Podemos ver que de la sexta a la séptima década de la vida es lo más común. Nuestro paciente tenía 60, 3:1 relación de hombre-mujer. También era hombre nuestro paciente. La localización supraglótica. Es común que tengan las metástasis en el hígado como lugar más frecuente, que ahí cabal está nuestro paciente. Puede tener, por la naturaleza neuroendocrina del tumor, síndromes paraneoplásicos que nuestro paciente pues no reportaban. El tratamiento acá, este autor coloca radiación, pero esta revisión pues, ya tiene, ¿qué? 9 años, entonces hay un poquito de literatura más nueva.
El pronóstico de estos pacientes a los 2 años el 16% únicamente está vivo y a los 5 años el 5%. Entonces es una neoplasia con alta mortalidad. En cuanto al tratamiento, este es un estudio publicado en la revista Head and Neck en el 2009. Entonces comparte los reportes de casos de 12 pacientes diagnosticados en un solo centro desde 1987 a 2007. Entonces fueron 12 pacientes, podemos ver todas las características basales de los pacientes. Como podemos ver, la mayoría van desde 60 hasta 80 años, pues tienen una relación casi de 1 a 1 de hombre y mujer. La mayoría son fumadores y aunque es cabeza y cuello, solo únicamente un paciente, que es el número 12, tenía eh, el sitio primario como la laringe. ¿Verdad? Entonces el estadio, la mayoría eran localmente avanzados o metastásicos, la modalidad, el tipo de radioterapia, la dosis de radiación, como vemos, la mayoría son de 50 hacia arriba, las fracciones, el tipo de quimioterapia, el seguimiento y el estatus. Entonces, después de todo esto, con las eh, curvas de Kaplan-Meier, podemos ver que eran 12 pacientes. De los 12 pacientes, 8 habían muerto después de una mediana de seguimiento de 13 meses, a pesar del tratamiento. Los 4 que quedaron vivos fueron seguidos durante una mediana de 14 meses. Entonces, la estimación de Kaplan-Meier de la proporción de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, de células pequeñas, sobrevivieron a 1 y 2 años un 63% y a 2 años un 26%, que es la primera gráfica que vemos aquí. Entonces, en general, la proporción, luego de las distintas modalidades de tratamiento, al primer año 63 estaban vivos, al segundo año 26% estaban vivos y con una mediana de 22 meses en la sobrevida. Entonces, la supervivencia específica de la enfermedad, entonces se definió como el intervalo desde el diagnóstico hasta la muerte por cáncer. Ponen enfermedad específica porque, si recordamos, perdón, voy a regresar, dividían los lugares como nasofaringe, como parótidas, tónsilas, perdón. Entonces, dividieron todos como parótidas y tónsilas porque fueron la mayoría de pacientes y los otros como el resto de lugares. Entonces, la estimación de Kaplan-Meier para la proporción de pacientes con esta neoplasia que permanecieron libres de enfermedad al un año fue de 71% y 44% comparado con, perdón, 83% versus 53% comparado en base al lugar específico. Entonces los pacientes que tenían eh, enfermedad en la tónsila o en la parótida, que fueron 7 en este caso, al año te estaban vivos 83% versus lo de los que tenían en otro lugar, que es 53%. Entonces aquí podemos comenzar a ver patrones que los pacientes que tienen eh, un carcinoma de células pequeñas fuera de las tónsilas o las parótidas tienen peor pronóstico que tenerlo en este lugar. Entonces tuvieron una mediana de sobrevida de 30 meses en los que tenían en la tónsila versus 15.2 meses los que tenían en otros lugares. En cuanto bueno, los pacientes en la tercera gráfica, luego de darle el tratamiento a los pacientes siempre especificado por lugar tónsila y fuera de tónsila, entonces no tuvo significancia estadística, pero a los pacientes que le dieron radio o la combinación de quimio-radio al año estaban vivos el 73% versus a los otros que estaban vivos el 67%, aunque no tuvo significancia estadística. Entonces, tuvo una sobrevida global de 22 meses el brazo que les dieron tratamiento únicamente con radio o quimio-radio. Recordemos, voy a volver a regresar porque es bien importante, las modalidades de tratamiento que daban quimio-radio. Este no entraría en el análisis porque fue de cirugía seguido de adyuvancia, igual que este. Entonces,
únicamente por ser 3 pacientes no fue significativamente estadística. Entonces podemos ver que los pacientes, si queremos que vivan por lo menos una mediana de 22 meses, hay que darles o radio sola o quimioradio concomitante. Importante que aquí fue concomitante. Entonces, con esa serie de casos que publicó este autor, ya vemos que, que los esquemas de concomitancia o la radio después de la, perdón, la quimio después de la radio, siempre con base a platino, perdón porque es bien importante aquí regresar, todos fueron con base a platino, solo que algunos usaron cisplatino etopósido, cisplatino etopósido, cisplatino 5-fluoracilo con etopósido, carboplatino para los pacientes que tenían cierto daño renal, pero la mayoría fueron cisplatino etopósido. Entonces ya sabemos cómo es el patrón de tratamiento, que es cisplatino etopósido y radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías de la NCCN? No hay mucha evidencia como tal que tengan una porción para cáncer de laringe, de células pequeñas, pero dentro del diagnóstico de una lesión de cabeza y cuello con un cáncer neuroendocrino, entonces sí nos va a dar ciertos parámetros a tomar en cuenta. Si el lugar es no nasofaringeo y está localizado, la NCCN, al igual que las evidencias que la evidencia que mostré, eh, sugieren pues, tratamiento concurrente con radio y carboplatino o etopósido, o cisplatino y etopósido, de igual manera concurrente, o inducción con ciclofosfamida, doxo y vincristina, pero esta no es de primera línea. En cuanto al metastásico, que es el caso de nuestro paciente, de igual manera, en los casos de neuroendocrino, cisplatino y etopósido o carbo y etopósido, eh, con radioterapia pues al lugar. Entonces, únicamente, las conclusiones es que, primero, el tumor es extremadamente raro, como vimos, son solo 160 casos que hay documentados y básicamente el tratamiento es a base de platino, cisplatino, con etopósido de manera concurrente con la radioterapia. Ya vimos que la mayoría van a vivir una mediana de 22 meses a los que se le da la concurrencia y pues la mayoría van a ser diagnosticados en un estadio metastásico. No sé si tienen alguna duda.